Amén. Le doy gracias a Dios, mis queridos hermanos, por esta nueva oportunidad que Él me da de estar desde este lugar. Ya he estado trabajando bastante en distintas cosas, ¿cierto? Aquí en la iglesia, en la vida secular, pero estoy agradecido con Dios porque desde la última vez que nos vimos desde este lugar hasta ahora han pasado muchas cosas, pero todo ha sido para gloria y honra del Señor. Amén. Así que ha sido un buen año. Estoy agradecido completamente con Dios, como le digo, por todo. Porque cuando realmente colocamos nuestro enfoque y nuestra visión en el Señor, nos damos cuenta que todo el resto de lo que pueda suceder pasa a un segundo plano. Que la presencia del Señor, cuando está con nuestras vidas, mis queridos hermanos, créanme que es lo máximo. Cuando lo empezamos a escuchar, cuando lo vemos los detalles en los que se preocupa el Señor, esos que hemos pasado completamente desapercibidos en la vida. De esos detalles que uno va pasando y es parte del paisaje simplemente, pero cuando uno después analiza un poco y se detiene y dice, ahí estaba el Señor. Siempre estuvo ahí. Fui yo simplemente el que pasó de largo. Estoy agradecido, como les digo, han pasado hartas cosas, el Señor me ha dado la oportunidad, hoy día estoy estudiando, gracias a Dios, ya. Agradezco a Dios por la oportunidad que me ha brindado y por la confianza que también me ha otorgado en ese sentido. Así que agradecido por mi familia. También he visto como ellos, mis hijos, han crecido también en el Señor. Créanme que es un motivo de gratitud completamente enorme. Si yo estoy completamente gozoso, contento y alegre, cuanto más el Señor. Mi esposa no nos pudo acompañar porque está haciendo su práctica y hoy día está en turno, así que me pidió exclusivamente que él grabara para ver la predicación. Así que le mando un saludo ahí cuando lo vea. Hermanos, hoy, a raíz de todo este preámbulo, vamos a hablar de lo que no se ve. ¿Ya? Vamos a centrarnos en eso en esta mañana. La lectura bíblica, mis queridos hermanos, estará en 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. Aprovechando si algunos están con celular, les pido que por respeto a su hermano, más que la palabra, porque el Señor finalmente, quienes perdemos con las instrucciones somos nosotros, ¿ya? Así que les pido que pongan su teléfono en vibrador, claramente si tiene una llamada la puede atender, eso es completamente válido, pero para este momento les pedimos eso. La lectura del Señor dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Qué tremendo pasaje. Créanme que el que pueda estar compartiendo esta palabra, esto es como estar sacando un pan recién del horno. Dios me ha hablado tremendamente a través de este mensaje y es lo que yo le quiero compartir esta mañana, ya, porque fui entendiendo con el correr de los días que era necesario que pasaran ciertas circunstancias para poder hoy día hablarles con base de lo que dice este versículo. Vamos a poner un poquito en contexto. Ya, ¿a quién está escrito? Estamos, ¿cierto? Nos posicionamos dentro de la Biblia en el 2 libro de Corintios, ya. Esta carta fue escrita por Pablo, ¿cierto? A la iglesia que fue plantada por él mismo en uno de sus viajes misioneros. Eso lo pueden encontrar cuando se lo quieren leer más en detalle en Hechos 18. Geográficamente quise poner el mapa para poder entender dónde estaba Corinto, ya. Si se fijan, es una zona bastante estratégica. Ya era una zona de harto comercio, al ser una capital, ¿cierto? Porque Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya en ese momento, ¿ya? Entonces, al ser una capital, eso hace, y ser una zona de comercio, hace que vengan personas desde muchos lugares, ¿cierto? Nos vemos, por ejemplo, podemos poner hoy día lo que pueda ocurrir, no sé, en Santiago, por ejemplo, en donde tenemos gente que viene desde el norte, ¿cierto? Santiago, gente que viene desde el sur, personas que vienen desde el extranjero, personas que pasan de tránsito, simplemente un crucero que se detiene por aquí cerca y visita algún puerto de los que tenemos en Chile, ¿cierto? Entonces, la fluidez de personas era bastante grande. También tenemos que entender que un comercio, ¿cierto? No solamente en ese entonces
en ese entonces, en aquellos años, no solamente el comercio era simplemente intercambio de valores, de mercancía, sino que eso también provocaba ciertos intercambios de conocimiento, intercambios de culturas, intercambio de costumbres. Entonces todo eso es lo que conlleva el comercio en ese entonces. Esta zona, mis queridos hermanos, de Corinto tenía alguna característica bien en particular. Adoraban harto a los ídolos. ¿Ya? Esa era la esencia de este pueblo. Vamos a hablar primero antes que la iglesia. Esa era la zona. O sea, si hablamos, oye, ¿cómo era el Nuevo de los Lobos? No, o sea, es que allá el Nuevo de los Lobos no son re buenos para adorar imágenes, para adorar ídolos, hacen sacrificio a cada rato, ponen su confianza en que la astrología, esotería y así. Habían idolatría de muchos tipos. Es más, ahí había un templo que era para la diosa Afrodita, ¿ya? Y se practicaba la prostitución como ritual. Es difícil delimitar si era realmente como ritual o también esto era por un concepto de remuneración económica, pero en el fin era que pasaban este tipo de cosas. Y al momento de que Pablo va ¿cómo se llama? A ejercer su ministerio, los corintios tenían esta reputación de ser extremadamente inmorales. O sea, hay que tener valor, ¿cierto? Para poder ir a dirigirse a un lugar así, ¿cierto? Quizás no sé, muchas veces nosotros ya nos están mandando a predicar 2 cuadras más abajo. No, que es muy complicado. ¿Por qué no le evitamos? Nos damos la vuelta por fuera mejor, a ver si en una de esas nos va mejor. Así era este lugar, ¿cierto? Corinto. Cuando Pablo, ¿cierto?, va a Corinto y comienza su ministerio, está alrededor de 1 año y medio con los corintios. Resulta que cuando Pablo ya sale desde ese lugar, al poco tiempo de la conversión de aquellos cristianos, se empezaron a olvidar de algunas enseñanzas. Incluso otras las aplicaron mal. Y esto también tenemos que tener en consideración y no vamos a apedrear a los corintios en estos momentos, porque resulta que ellos no tenían raíces cristianas. Entonces era una iglesia relativamente nueva. Por lo tanto era muy difícil. Yo a mis hijos, haciendo un paréntesis, siempre les comento esto, le hago el alcance, le digo, nosotros como pueblo cristiano tenemos algo sencillo y algo muy favorable a nosotros, que nosotros ya tenemos una historia contada. Ya, o sea, nosotros ya sabemos qué ocurre, cuáles son los pasos, cómo debemos seguir, hacia dónde es nuestro norte y hacia dónde debemos llegar. En cambio, los corintios, ¿cierto?, estaban en formación, recién todo el cristianismo era nuevo y era natural que quizás posiblemente podía pasar esto, que alguien no lo entendiera la mitad. Y eso pasa muchas veces, y bueno, al día de hoy también ocurre, porque muchos de nosotros cuando llegamos a este lugar y nos distraemos un poco, captamos una parte de lo que decía el mensaje y el texto lo sacamos de contexto y se vuelve un pretexto y finalmente me voy para mi casa con una enseñanza que yo entendí de mi manera. ¿Ya? Pero eso empezó a ocurrir en esta iglesia. Como les decía, muchos de los problemas que surgieron en Corinto provenían de un malentendido de escatología. Escatología, mis queridos hermanos, es una rama, ¿cierto?, de la teología que estudia qué es lo que va a suceder, ¿cierto?, con el destino del ser humano. Ya eso es un poco lo que estudia en pocas palabras. No entra bien tanto en detalle, pero eso un poco. Por lo tanto, ellos malentendieron qué es lo que iba a suceder o el mensaje que traía Pablo. Por lo mismo, muchos de los corintios habían llegado a creer que realmente ya habían recibido las bendiciones futuras. Muchos de los corintios, ¿cierto?, al ver que esta ciudad, ¿cierto?, estaba siendo, un poco próspera, había venido Pablo con un mensaje, algunos interpretaron que ya estaban gozando de la venida del Señor, por lo tanto eran las bendiciones. Y este concepto o esta comodidad empezó a causar varios problemas dentro de la iglesia. Uno de ellos, relaciones dañadas. La congregación, mis queridos hermanos, se fue dañando. Lo primero, había rivalidad dentro de la iglesia. Yo sé que esto usted lo ha escuchado, pero es necesario que lo reforcemos o entendamos qué pasaba con estos corintios para poder llegar a lo que vamos a ver. Había rivalidad de la iglesia. Algunos se identificaban, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas.
yo soy de Pablo, yo no soy de nadie. Así ocurría dentro de la iglesia. Y eso provocó división, porque fue más allá que un comentario, era más allá que una broma, sino que realmente eso era una realidad. Y empezó esta división, ¿cierto? Como lo que pasa hoy día con los equipos de fútbol, que podemos tener dos amigos que son partner, pero si los colocamos una camiseta cada uno, se odian a muerte. Incluso llegando a ese hecho. Asimismo pasaba en esta iglesia. Y sin embargo, bueno, si lo buscan y lo pueden leer en Corinto, finalmente Pablo, él deja claro que no estaban estos apóstoles, ¿cierto?, a generar estas escuelas apostólicas donde provocaran rivalidad entre uno y otro. No, yo enseño mejor, el de allá enseña mejor. No, porque eran todos con un mismo objetivo, incluyendo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo era humano, era dentro de lo que estaba ocurriendo en la congregación. Por eso le digo, era como cada uno percibía, ¿cierto? Habían demandas legales entre los creyentes. O sea, los conflictos, mis queridos hermanos, fueron en escalada. No era simplemente, no, que yo me identifico con esta persona, yo me identifico con esta otra persona, sino que ya habían conflictos más grandes. Si lo quiere buscar en detalle, ahí está la cita bíblica en 1 Corintios 6, del 7 al 8. Ahí después en su casa puede indagar más. No solamente pasaba esto con estos corintios, sino que también ocurrió que este pueblo se volvió un poco arrogante, se volvió indiferente. Había indiferencia a los pobres. ¿Dónde lo podemos ver esto? Era en la cena del Señor, mis queridos hermanos. Cuando se juntaban toda la iglesia, vamos a hacer la cena del Señor, ¿cierto? Cada uno decía, oye, yo llevo comida, ¿cierto? Yo llevo vestible. Y habían personas que es natural, que no tenían nada. ¿Y qué dice la descripción? Lo voy a resumir, ¿cierto? Dice en pocas palabras que se sentaba uno, el que traía comida se llenaba, ¿cierto? Comía, se llenaba, el que trajo para ver se embriagaba, y las personas que no tenían quedaban mirando simplemente. Cuando sabes que yo anoche conversaba con mi esposa este punto, yo le decía, qué complejo era la iglesia de Corinto, le decía. Es como que nosotros, las veces que nos hemos juntado en un compartir en la iglesia, le dije yo, chuta, yo llevo pollo con choclo, ya yo llevo las bebidas, no, que yo traje el pollo con choclo y me como mi pollo con choclo, me lo como. Y yo traje la bebida y me la tomo. Y resulta que el hermano que estaba pasando necesidad, que sin embargo le dijimos que viniera, simplemente quedó mirando. Eso es lo que ocurría dentro de esta iglesia, mis queridos hermanos. Al margen de todo, esta carta es completamente una carta teológica, mis queridos hermanos, porque todas estas citas nos muestran cómo debemos abordar. Pablo les indica que esto no es una situación que no debe ocurrir, que eso está completamente lejano a lo que el Señor nos demanda, ¿cierto? Estar en unidad, compartir amados unos a otros, ¿cierto? El gran mandamiento. Pero, como les digo, esta congregación pasaba esto, se volvió indiferente a los pobres. Otro punto muy similar fue que también ellos tuvieron desatención a los pobres en Jerusalén. Recordemos, ¿cierto?, que la iglesia, por motivos de persecución, tuvieron que salir y estaban padeciendo, ¿cierto?, y tenían necesidades. Y estos corintios se habían comprometido, ¿cierto?, a recaudar fondos para ir en ayuda. Y dijeron, hermanos, ¿sabes que vamos a ir a la iglesia en Jerusalén? ¿Cuántos se anotan? Sí. Y ahí quedó. Después no se produjo nunca, no se concretó, ¿cierto? No se materializó esta ayuda. Y Pablo les tuvo que recordar, mis queridos hermanos, que ya llevaran a cabo lo que se habían comprometido. Pero este punto hace referencia al anterior, porque, como les digo, pasa por un punto ya de indiferencia, de indolencia. Ya era una iglesia que se había desvirtuado completamente de lo que es realmente la médula del mensaje del Señor. Bueno, aquí hay una imagen bien sencilla de lo que mencionábamos al principio. Está graficado lo que ocurría un poquito. Algunos dicen, yo soy de Apolo, que habla elocuente. El segundo dice, yo soy de Pablo, que habla de gracia, y ahí muestra un gentil, ¿cierto?, con jeans, con polera. Otro dice, yo soy de Cefas, quien anduvo con Cristo, son los ya ahí extremadamente los judíos. Y finalmente está un personaje que aparece, ¿cierto?, en una serie animada, pero sin embargo dice, yo no soy como usted, yo soy de Cristo, es la persona hiperreligiosa. Es un poco, ahí está graficado cómo eran las personalidades, o cuáles eran estas divisiones que provocaban, o cuáles eran las características que provocaban esta división.
Otro problema que tenían estos corintios, mis queridos hermanos, era la mala conducta sexual. Como les decía anteriormente, ¿cierto? Teníamos estos templos. Por lo tanto, esas características, o sea, si yo llamo al arrepentimiento de personas, ese tipo de personas, si no hay un arrepentimiento genuino, igual llega a la iglesia. Por lo tanto, cuando vienen llegando, hay algunas costumbres que se van pasando. Por lo tanto, había en estos corintios una mala conducta sexual. Incluso, algunos de los corintios creyeron que porque Jesús ya había venido, las cuestiones sexuales ya no eran significantes. Seguían en fornicación, les daba un poco lo mismo. Como les digo, como ya habían desvirtuado un poco este mensaje, ellos pensaban completamente que ya estaban viviendo y gozando de las bendiciones del Señor, por lo tanto ya era libre albedrío y se habían desvirtuado un poco en este sentido. Bueno, por eso Pablo les dice que cada hombre tenga su mujer, ¿cierto?, para ya acabar con la fornicación. Lo que sí, por ejemplo, Pablo detalla claramente, esto está escrito en 1 Corintios 5, 1 al 2, que incluso había un hombre que estaba cohabitando con su madrastra. O sea, como les decía, ellos estaban haciendo honor a esta fama que tenían de inmorales, ¿cierto?, y de todas estas características. También había otro extremo, ¿cierto?, que los matrimonios habían entendido tan mal esto que incluso entre parejas tenían abstención sexual, ¿ya? O sea, era algo, estaba muy polarizado toda la enseñanza. Pero cuando usted lo indague se va a dar cuenta cómo Pablo va corrigiendo estas conductas. Lo que estamos haciendo hoy día es un perfil de qué es lo que pasaba en esta iglesia. Habían abusos en los cultos. Aquí hay un pasaje bien controversial, que es 1 Corintios 11, de 4 al 5. En este pasaje voy a parafrasear un poco, pero habla de la mujer, ¿cierto? Que la mujer no tiene que estar con su cabello descubierto, ¿cierto?, para orar. Y se ha formado una montonera de teología sobre esto. Mis queridos hermanos, lo que yo estoy estudiando, le comentaba un día al pastor, me hicieron estudiar una teología de una teóloga feminista, y hablaba de que Pablo era machista, misógeno, y ha formado un tema de discusión grande. Para este tipo de casos, mis queridos hermanos, sigo haciendo la recomendación que siempre se ha hecho en este lugar, que puedan estudiar, que puedan leer, que le pidan discernimiento al Señor, porque claramente lo que Pablo estaba indicando no era eso, ¿ya? Pero lo cierto, el problema claro es que los hombres y las mujeres estaban actuando deshonrosamente en el culto. Eso es la realidad, y eso hace referencia a Pablo. Otro punto de lo que pasaba en los cultos: los creyentes poseían dones, lenguas, profecías, y lo usaban tan frecuente que se provocó un desorden dentro de la iglesia. Mientras un hermano, como lo hemos hablado desde este lugar, el pastor nos ha enseñado, desde este lugar, ¿cierto?, un hermano se levantaba a profetizar, otro por allá hablaba en lengua, y se formó un desorden, un caos que Pablo tuvo que poner orden. Tuvo que indicar que las cosas no eran tan así, no eran tan a la locas, no ocurrían porque sí y se levantó. Entonces había un orden, pero esto pasaba en esta iglesia. Otro punto que había también dentro de lo que eran los cultos era, aquí lo puse como carne sacrificada a los ídolos. Resulta que, como hablé al inicio, la zona de mercado se vendía esta carne que era sacrificada a los ídolos, o sea, se hacía el sacrificio y después se podía conseguir esta carne para la venta después. Y ahí empezó también otro problema dentro de la congregación, que no, es que si tú comes esa carne que fue sacrificada a los ídolos estás en pecado. Otros pensaban que sí podían comer. Pablo finalmente dijo que si se podía comer o no, sí, se podía. Pero si yo la estaba consumiendo pensando que el Dios tanto me iba a castigar, yo ya estaba rindiendo culto, por lo tanto yo ya pasaba a cometer un pecado. Pero estaba esta división. Además, en este punto, Pablo reprende un poco a la iglesia, porque dice que con estas actitudes ellos también confundían a los más nuevos, a los que su fe era débil en ese momento. Entonces, todo este tema, todas estas complicaciones que pasaban, era bien complejo. Qué difícil, Qué difícil el pueblo de Corinto.
Yo le daba una vuelta, pastor, yo decía, ¿qué pasa si un miembro de ellos hubiese llegado acá? ¿Cómo hubiese sido complejo, cierto? Con todo este tipo de cosas que ocurrían. No obstante lo anterior, había otro problema que también estaba aquejando a la iglesia, y era sobre la autoridad de Pablo. Muchos en Corinto, a esta iglesia que se formó, menospreciaban la autoridad de Pablo. Qué paradójico, ¿cierto?, que la persona que vino a abrir la iglesia a este lugar, después de la misma congregación, le reste la autoridad que le corresponde. Pablo, en ambas cartas, mis queridos hermanos, tuvo que defender su posición de apóstol, ¿cierto?, de aquellos que buscaban desacreditarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando Pablo sale, ¿cierto?, al no estar preparado, como ha sido un mensaje que siempre se ha impartido de este lugar, y tómelo porque de verdad que es real, en las oportunidades cuando se le indica que pueda estudiar, que pueda leer la Biblia, que tenga su tiempo de oración con el Señor, su tiempo de intimidad, hágalo. Porque ¿qué pasó con estos corintios? Que al estar débil en esta parte, llegaron personas con mayor, ¿cierto?, alocución, con un mensaje bonito, quizás con fervor, pero sin embargo con una mala enseñanza. Y gran parte de la iglesia creyó estos mensajes. Pablo finalmente tampoco, a él no le asombra, porque dentro de la misma carta de 2 Corintios él lo dice: el diablo se viste de ángel de luz, por lo tanto sus maestros no le causa impresión lo que estaba sucediendo. Pero tengamos en consideración que siempre el enemigo, si no puede atacarlo a usted, va a intentar atacar desde adentro. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas, mis queridos hermanos. Porque imagínense que estamos hablando de hace 1900 y tantos años atrás, de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto más hoy día? ¿Cuánto más hoy día que tenemos redes sociales? Que la información fluye muy rápido. Que apenas hubo un bombardeo, ¿cierto?, en la franja de Gaza, nosotros lo supimos a los minutos. Imagínense hoy día cómo fluye eso. Los tiempos, además, si consideramos las horas que quizás podemos pasar en un dispositivo, ya sea un celular, un computador, como sea, de repente no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, y hay tremendos mensajes que van en contra de la iglesia. Y si no hay discernimiento, nosotros los vamos a tomar. Pero ¿cómo? No, si yo confío en el Señor. Pero si usted ve el mensaje, quedó ahí, su memoria lo retiene, y después más adelante, otro día por aquí, oh no, pero si es que yo escuché esto de allá, escuché que a lo mejor si yo oraba al Señor, pero sin embargo veo mi signo del zodiaco, quizás me va a ir bien. Hoy día me dice que me tengo que levantar con los calcetines al revés, por lo tanto me los pongo al revés, porque por si acaso no vaya a ser que me vaya bien. Todo ese tipo de cosas, mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado. Y en Corinto pasó esto, y entraron, y estaban logrando desacreditar a Pablo, se están colocando enemistad a esta iglesia con Pablo. Como les decía, algunos de los corintios ya se habían vuelto tan engreídos que negaban la autoridad del mismo apóstol realmente que había convertido, y en su lugar ellos ponían los llamados superapóstoles, ¿ya?, que realmente no eran en absoluto apóstoles. Fue tanto el punto, mis queridos hermanos, fue tanto el conflicto que había entre esta iglesia y Pablo, que le estaban pidiendo que rindiera sus credenciales. O sea, a ver, dinos, ¿por qué tú eres un apóstol del Señor? O sea, parece un poco contradictorio. Y le estamos diciendo, oye, pero mira, tenemos acá una persona que se vista mejor, que vive mejor, que cuando lo vemos, a lo mejor vemos también que tiene riquezas, que habla bonito, que tiene un buen mensaje, que nos entretiene en el culto, que nos hace levantar las manos, que vamos para allá, que vamos para acá, y prácticamente una clase zumba. Y sin embargo, tú, Pablo, mira tu forma de vivir. Vives prácticamente como pobre. Vives una vida austera. No eres un gran orador. Por lo tanto, esta persona sí está demostrando con su vida que es un verdadero apóstol del Señor, y tú, sin embargo, no sé, tú no tienes nada.
Porque recordemos que Pablo también, mis queridos hermanos, donde llegaba, y en este pasaje lo habla, él llegaba a trabajar, mis queridos hermanos, pero como testimonio. Él llegaba a trabajar. Y él lo habla claramente en su carta, que él no abusaba, ¿cierto? Incluso les dice, oye, yo rechacé otra iglesia donde me están remunerando para poder ir, pero sin embargo para quedarme con ustedes. O sea, yo no le estoy pidiendo nada, simplemente estoy predicando el evangelio. Y sin embargo este pueblo no lo entendía, y sin embargo estaban pidiendo rendir sus credenciales. Y miren lo que escribe Pablo en esta carta. Dice, los versículos 24 al 27 están ahí en la pantalla. Recordemos, quiero partir que ya, ¿cierto?, había pasado por cárcel. De los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 5 veces había sido azotado, 39 veces, mis queridos hermanos. 3 veces había sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. De esos naufragios nosotros conocemos uno, ¿cierto?, que cuando va, ¿cierto?, va ya preso a Roma, ¿cierto?, que naufraga, llega a la isla, los naturales lo querían matar, sin embargo, la gente, las personas que iban, sin embargo, estaban con vida por misericordia, ¿cierto?, de Pablo. Llega a la isla, lo muerde una serpiente. No, mis queridos hermanos, ya yo con esto hasta aquí, más eso, no, yo ya con la muerte, con lo de la serpiente, yo me tiro a la cama nomás, Señor, ven a buscarme porque ya no sigo más. Y no era solamente eso. Bueno, para terminar esa parte de la historia, cuando la lea, oiga, yo que Pablo ha despertado una pasión en mí, créame que es tremendamente grande, porque no obstante, con todo lo que le haya pasado en ese naufragio, más encima, él sigue igual, fuerte y derecho, mis queridos hermanos, y dice que siguió predicando en la isla, los naturales se empezaron a convertir, algunos se bautizaban, no, sí, fue tremendo, pero tenemos un enfoque que Pablo siempre siguió, siempre avanzó, nunca se detuvo. Aquí en el versículo 26 dice, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones. Los caminos por los que andaban algunos eran muy peligrosos, ¿cierto? Y siempre estaban expuestos a que quizás le saliera alguien a asaltarlo en medio de la noche. Lo mismo que nos puede pasar a nosotros, los que le decía, oye, vamos para allá. No, es que quizás en el camino para allá volvamos sin la Biblia a lo mejor. Peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, dice. Peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto de los animales, mis queridos hermanos. En las noches recordamos que muchas veces los trayectos eran muy largos, tenía que dormir donde lo encontraran, donde lo pillara el tiempo, y estaba esta exposición. Peligro en el mar, peligro en los falsos maestros, en los falsos hermanos, que era lo que estaba ocurriendo allá, porque no solamente en Corinto ocurría, sino que en muchas otras congregaciones, aquellos hermanos que se acercaban como para seguir a Pablo, pero sin embargo iban a destruir. En trabajo y en fatiga, es lo que les decía recién. Pablo, no obstante de estar constantemente en su ministerio, ¿cierto?, todo el día, toda la noche, quizás también tenía un tiempo en el cual trabajaba y era tanta esa carga que incluso el pasaje nos muestra que quizás lo que dormía era insuficiente. En muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez. Con todo este currículum, mis queridos hermanos, y como si no fuera suficiente, Pablo les dice, además cargo un aguijón en mi carne. Le he rogado 3 veces a Dios que lo quite de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia, que en tu debilidad todo esto, mis queridos hermanos, había pasado Pablo. Un tremendo currículum. Y este pueblo le está diciendo, a ver, ¿cómo más nos acreditas que tú eres un apóstol del Señor? Parece paradójico, mis queridos hermanos. No sé, en algún punto incomprensible la actitud que tenía este pueblo. Pero Pablo lo muestra y lo habla porque todo esto que él estaba padeciendo era necesario. Era necesario para que Dios se gloriara en él. Y a través de él, ¿cierto?, el resto pudiera ver que era el Señor el que lo estaba enviando. Pablo nunca buscó su propia gloria, mis queridos hermanos. Pero nos deja una lección de que todo lo que tengamos que pasar es necesario.
es necesario. Y vamos a ver una lectura, la voy a buscar, porque hoy día no me quise extender mucho en el mensaje, porque realmente tenemos que tener un tiempo de intimidad con el Señor. Vamos a buscar, mis queridos hermanos, lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 18. 2 de Corintios, mis queridos hermanos, del 7 al 18. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya no habla de la fragilidad de lo que somos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya se está haciendo el perfil de lo que somos nosotros, mis queridos hermanos. Somos frágiles, pero para gloria del Señor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y algo que a mí me golpeó tremendo es derribados, pero no destruidos. Hermano, si usted piensa que está en el suelo, si usted piensa que a lo mejor no puede llegar más abajo porque está el piso, usted no está destruido si está con el Señor. Si usted piensa que está abajo, está pasando una temporada complicada, déjeme decirle que no está destruido. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que escrito está: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En este último versículo, mis queridos hermanos, es tremendo como Pablo nos ministra, porque nos da claramente señales que nosotros tenemos que tener la seguridad, la confianza. Si usted está en este lugar es porque está buscando su salvación. Porque Pablo lo que está hablando en este momento es a dónde había que enfocarse, hacia dónde había que dirigir. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, y estos versículos, mis queridos hermanos, adelante, haga lo suyo. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se siente cansado, ha visto que con el correr de la vida va menguando un poco, ¿cierto?, nuestra fuerza, nuestro ánimo. Por ejemplo, mire algo muy trivial, mis queridos hermanos, y lo voy a contar. Fui a jugar a la pelota el día miércoles. Me invitaron del trabajo, 7 de la tarde, iban todas las jefaturas y gerencias donde yo trabajo. Yo dije, ya, tengo que ir por compromiso, porque si no... Como 2 años que no jugaba, hace como 5 años atrás nomás. Pucha, hermano, jugaba de lunes a viernes, jugaba 4 veces. Y yo algunos de los días jugaba 2 veces en el día. Salía a un partido, me entraba el otro, y andaba para allá, para acá, corría como gacela. Una locura. Fui a jugar el miércoles y créame que ando destruido, hermano. Muestra de que
de que el tiempo va pasando. Y ese ejemplo trivial es lo que nos pasa a nosotros. Es natural lo que nos ocurre. Es natural que quizás nuestro cuerpo se enferme. Es natural que con el tiempo, con el correr de los días, vamos sintiendo cansancio, vamos sintiendo desgaste. Muchas veces estamos agotados. Como lo veíamos, de repente nos cuesta levantarnos de la cama. Muchas veces llega el día lunes y otra vez, Señor, porque en un día más de descanso. Pero eso es natural. Porque la palabra lo dice, el hombre exterior se va desgastando. Y va a ser así con el correr de los días. Y esto no es para meterle miedo, mis queridos hermanos, sino que al contrario, es algo que ocurre y es un proceso natural. Pero sin embargo, nuestra preocupación debe estar en renovar nuestro hombre interior día tras día. A pesar de que su cuerpo quizás no le va respondiendo, lo que este versículo nos está dejando en claro y lo que Pablo nos quería hablar era que nosotros día tras día nuestro hombre interior tiene que crecer. Estoy cansado por fuera, pero día a día debe aumentar la pasión por el Señor. Día a día debe aumentar, ¿cierto?, esas ganas de buscarle con fervor a Dios. Eso no se detiene. Y aunque usted pueda estar en su casa sin ningún ánimo, padeciendo una enfermedad o lo que sea, día tras día usted puede seguir creciendo en el Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí es fascinante como Pablo nos habla, porque contrasta nuestra vida, mis queridos hermanos. Todo lo que usted pueda vivir, todo lo que le pueda pasar en esta vida, todo lo que pueda ocurrir, por muy grande que le parezca, Pablo hoy día coloca una balanza y le dice, ¿sabes que todo eso, desde tu nacimiento hasta el último día en la tierra, todo eso es leve? Todo eso es leve comparado con el peso de la gloria. Así que lo que el Señor nos habla en esta mañana es no a tomar ese peso y no a darle ese peso que no merece la situación, sino que al contrario, que nuestra visión seamos igual que Pablo y esté siempre hacia adelante, hacia el Señor, porque lo que nosotros podamos vivir aquí no se compara con la eternidad. Versículo 18. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logramos quizás tener la misma actitud o salir de esta situación como lo hacía Pablo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Todo lo que podamos vivir, hermano Renato, todo lo que usted pueda vivir es temporal. Es igual que lo que está pasando con el clima. Llevamos unos días lloviendo, pero sabemos qué va a pasar. Después sale el sol. Pero tengamos en consideración que la lluvia es necesaria. Por lo tanto, lo que nosotros pasemos en esta vida, mis queridos hermanos, es necesario. No nos lamentemos en eso, sino que siempre nuestra visión esté hacia lo que no se ve. Porque lo que Dios nos habla y lo que me entregaba a mí a través de este pasaje era eso. Él, sin embargo, no me estaba dando, me decía, Jonathan, si tú haces esto va a cambiar todo esto. No, simplemente me decía, mira, tú estás enfocado en tu problema. Simplemente mírame acá, desvía la mirada. Y ese problema pasa a ser parte del paisaje, hermanos. Pasa a ser parte del paisaje. Porque lo eterno es hacia donde debemos luchar. Usted se debe levantar todos los días procurando su salvación. Usted debe procurar todos los días estar a cuenta con el Señor. Usted debe procurar estar en oración, pedirle al Señor que lo libre de la tentación. ¿Saben que yo pasaba una situación hace un par de días? Y quizás los varones me van a entender. ¿Cuántas veces el Señor en la semana, hermanos, nos habló
de que buscáramos el reino de Dios y su justicia. Prácticamente toda la semana, hermano. Y ustedes estamos todos claros que las oraciones y los devocionales son en un orden, ¿cierto? No tenemos un correlativo, sino que es un tema que cada uno lleva. Y sin embargo, prácticamente Dios puso toda la semana: busquen el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas son añadidas, ¿cierto? Y yo podía entender finalmente que esa palabra era para mí, mis queridos hermanos, porque en poco tiempo, en un par de días, Dios me tuvo que demostrar. Pero ¿saben qué? Me tuvo que demostrar como para decir: Jonathan, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si yo te he dicho que busque el reino de Dios, su justicia? Y eso de repente pasa porque la confianza todavía no está. Cuando el Señor me decía: ora, tiene un problema, ora. Y yo se los compartía a los hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces le decimos: Señor, te pido que me des comida, que me des casa, que me des alimento, que nunca me falte, dame sanidad, dame esto, aquí, esto, acá. Y amén. El Señor ni siquiera se alcanzó a sentar para hablar con uno. El Señor ni siquiera iba y ya yo me había parado ya. Y el Señor me hablaba y me decía: yo no quiero esa oración. No está mal que lo hagamos, que lo presentemos. Pero yo quiero que tú ores por pasión. Yo quiero que me ores porque realmente me estás buscando. Y no por una conveniencia. Yo lo he hablado harto, creo que más de alguno me ha escuchado y ha dicho: no te debemos tener un Dios de canje, mis queridos hermanos. No porque este versículo dice: busca el reino de Dios y su justicia. Ay, entonces voy a ir todos los días al culto, voy a conectarme a todas las oraciones. Total, de esa manera siempre voy a tener retribución. Dios me va a sanar, Dios me va a suplir mis necesidades. No. Lo que Él está buscando son realmente adoradores. Y se trata más de venir a cantar al culto sin discernimiento. Se trata de una búsqueda genuina por Él. Se trata de una búsqueda del corazón. Y no nos centremos en las añadiduras, porque todo lo que pueda pasar en esta vida es temporal, es momentáneo. Para el Señor quizás ni siquiera es un punto en todo el universo, mis queridos hermanos. Pero nos está diciendo: céntrense en lo eterno. ¿Y dónde se encuentra eso? En lo que no se ve. Miren, les voy a pedir a Andrea y a Benjamín que me ayuden aquí. Cuando Dios nos habla de que busquemos el reino de Dios y su justicia, acá, Dios me decía: busca el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Entonces, si yo le busco el reino de Dios, vamos, Benja, atrás. Si yo le busco el reino de Dios, las añadiduras, ¿cierto?, me siguen. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nos centramos en las añadiduras, ya había supuesto, y resulta que las añadiduras se van porque desvié mi mirada. Y eso es lo que no nos debe ocurrir. Eso es lo que no nos debe pasar. Siempre debe estar el Señor delante de todo. Y lo hemos visto cómo Él nos ha hablado, cómo Él nos ha instruido, cómo Él nos ha mostrado el camino, mis queridos hermanos. Nos ha dicho en otras predicaciones. Y nos ha hablado hace un tiempo atrás. Él es el Dios de siempre. Y Él no cambia. Pero quiero terminar. ¿Me ayuda, pastora, con la última lámina? Con esta pregunta, para que usted pueda analizar: ¿dónde se encuentra puesta nuestra vista? ¿Dónde se encuentra puesta su vista, hermano? ¿En lo temporal? ¿En la situación que estamos viviendo? ¿En el conflicto que estamos teniendo? ¿En la enfermedad que me está quejando? ¿En lo que yo sufro hoy día? ¿O realmente está puesto en la eternidad, en mi salvación, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, en la búsqueda de su Espíritu Santo, en la búsqueda de su bautismo, en la búsqueda de su sabiduría? Los quiero dejar con esta pregunta:
¿Dónde se puesta nuestra vista? Así que le voy a pedir al coro, ¿cierto?, que nos acompañe en una alabanza y con esta meditación diríjase al Señor en este momento. Búsquele, hable con Él, tenga una instancia de conversación con Él. Me queridos hermanos, cuando tenemos esa instancia, créame que tremendamente no tiene explicación. No tiene explicación cuando usted comienza a conversar con Dios. Cuando usted le habla y Dios responde. Cuando hay una instancia de ministración. Así que vamos a entonar una alabanza. Y este tiempo es para que usted sea ministrado por el Espíritu Santo. Amén. No sé por